Estamos luchando increíblemente con Instagram para poder hacer este live que es muy importante. Estábamos hablando hace un momento con Nuri, mientras ella ingresa les hago como un recuento. Estábamos hablando primero de cuáles son ese contexto de derechos de las mujeres indígenas en Colombia en cuanto a cuáles son esas primeras barreras o las dificultades más importantes que se presentan para que las mujeres indígenas puedan tener acceso a una igualdad de derechos. Entonces, una de las cosas que hablábamos con Nuri, que ella es abogada de indígena y que ha tenido la experiencia también en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas en Colombia, una de las cosas que nos decía es que una gran barrera que hay es la lengua. Muchas de ellas no saben hablar español y al no saberlo hablar, muchas veces las personas que llegan a hacer una traducción no siempre están en el servicio, no hay una buena comunicación y una facilidad para que las mujeres indígenas puedan contar qué les está pasando, pero también acceder a una información que sea organizada, que sea clara, que les permita participar realmente con sus derechos. Entonces, muchas veces lo que pasa es que ellas, cuando llegan a buscar acceso a la justicia, a buscar quién las pueda acompañar, quién les pueda facilitar el acceso a la justicia, lo que se encuentran muchas veces es que no hay una comprensión, hay unas dificultades, unas barreras en la comunicación, pero también otra de las barreras que nos contaba Nuri es que hay una dificultad muy grande en cuanto al acceso a la justicia, porque las mismas instituciones, las personas que trabajan en esas instituciones, no logran entender muchas veces cómo hacer las cosas bien, cuáles son los derechos, cuáles son los protocolos de atención. Hola Nuri, ¿cómo estás? Veo que me estás saludando acá. Por favor, mándame la solicitud para aceptarte. Y Nancy, creo que te equivocaste, está como una solicitud, pero creo que lo que querías era participar en el live. Entonces, por ahora solamente tengo la solicitud de Nancy. Porfa, mándala a tu Nuri para que pueda aceptarla. Eso. Entonces ahí te acepté. Entonces, bueno, Nuri, me parece que no puedes unirte, voy a aceptarte otra vez. De verdad que Instagram pues está pero podrido con este tema de los lives, es súper difícil y cada rato se cae, eso es Ya, muy mal. Ahora sí, aleluya. que Entonces les estaba contando cuál es como ese contexto también de dificultades que tienen y estábamos hablando antes de que se cayera la transmisión de qué entonces deberían saber las mujeres, cuáles son esos primeros pasos a seguir, cómo activan las rutas para la atención de sus derechos. mire, nosotros generalmente lo que hacíamos era que la Consejería de Mujeres de la OIA había generado como una especie de mujeres, eh, digo yo, primera autoridad de género en sus territorios, o sea, en varios lugares del departamento, y esas mujeres eran las claves para que nos reportaran lo que estaba pasando, ¿cierto? Ujú. A esa mujer nos tocaba a nosotros orientar hacia dónde coger. Por ejemplo, cuando había violencia, que en su gran mayoría son violencias físicas, que no quiere decir que estén ajenas al resto de violencias, porque no es solamente una violencia, Ujú. es un conjunto de violencias que gira alrededor de una mujer cuando es maltratada físicamente. Y no solamente eso, sino ya ha habido maltrato psicológico, que inclusive hay violencias que nosotros en las comunidades indígenas se desconocen, que van de la mano de la violencia física como psicológica, que es lo que se llama la violencia vicaria, esa violencia que cogen y agarran a golpes a los hijos, que les da, como se dice coloquialmente, donde le duele más a la mamá, ¿cierto? Sí, sí. O que van y golpean a los seres queridos esa mujer ama y quiere, como pueden ser sus propias mascotas, que ya hacen parte también de la familia. Entonces, ese tipo de violencias van unidas
y cuando ya está como con esa violencia física o sexual, nosotros lo que le decíamos, vea, de una vaya a la comisaría de familia cuando son mayores de edad, cuando son mayoras, pero cuando son menores de edad y los papás pueden acompañar junto con esa mujer que es primera autoridad de género para nosotras, acompañe a bienestar familiar. Si es violencia sexual, de una remitan el caso al hospital. Lleven Sí. inmediatamente a la mujer al hospital para que la revisen. Y si también hay violencia física también, porque es que la tienen que valorar en su parte física, las heridas que tenga, cómo está la mujer, su estado inclusive emocional, porque tienen la obligación las instituciones de salud de tener todo un equipo que inmediatamente atienda a esa persona que viene violentada, tanto sexual como físicamente, ¿cierto? Entonces, nosotros orientamos cuando no, cuando son otro tipo de violencias, pero que son violencias basadas en género, nosotros le decíamos, vayan a la comisaría de familia, que es la primera autoridad que tiene que atender la situación, ¿cierto? Entonces, esa ruta nosotros ya lo teníamos muy marcado, las mujeres que eran las mujeres de género, las agentes psicosociales se llaman en últimas, sabían identificar hacia dónde tenían que acompañar. Cuando se veían ya enredadas y que quizá una autoridad indígena no permitía eso, inmediatamente nos llamaban para decir, oiga, aquí hay un lío. Entonces había que conversar con la autoridad, si realmente tenía la capacidad institucional. Acá hay una cosa muy importante, es que las mujeres indígenas también conozcan no solamente los derechos que tiene el área interior, los de derecho propio, los de derecho interno, sino también otros derechos que en el universo se ha ido otorgando. En el caso de Colombia, hay jurisprudencia que ya empieza a regular eh, esa atención en favor de las mujeres indígenas. Yo le voy a mencionar una que ya nosotros hemos revisado, que es una sentencia de unificación de tutelas, que es la SU 091 del año 2023. Eso ustedes lo pueden buscar en la plataforma de la Corte Constitucional y tiene relación con un caso de una mujer del pueblo Pasto, que ella tenía, ya tenía violencia vivida por su compañero, y resulta que finalmente el caso lo estaba llevando la autoridad indígena, pero allí también la autoridad indígena se le fue en contra de ella, todos se fueron contra ella, y eso también se debe leer como una violencia institucional, ¿cierto? Porque entonces quien debe garantizar el acceso a la justicia no lo está haciendo, sea indígena, sea no indígena. Ya hay una violencia institucional allí, por lo tanto se tiene que sacar con toda razón hacia la justicia ordinaria. Y en ese sentido, esta sentencia lo que está indicando es que si la mujer indígena que está siendo violentada no tiene garantías de acceso a la justicia, si su gobierno, si su territorio no tiene eh, institucionalmente adecuado, como por ejemplo unas medidas de protección para la mujer, unas medidas de atención, que no tenga esa cantidad de medidas dentro de su marco normativo propio, pues ahí no hay nada. O sea que entonces no hay garantía para la mujer, y por lo tanto, con toda razón, la Corte lo que ha dicho entonces, se tiene que llevar el caso a la justicia ordinaria, ¿cierto? Entonces, es un asunto que bastante importante, no es muy complicado leerse una decisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido. Entonces, yo soy una mujer indígena, estoy pasando por una violencia, voy a buscar ayuda en mi resguardo y no recibo la atención que necesito. Entonces, yo puedo ir a la justicia ordinaria. Y de Claro. hecho, si yo voy y si yo decido que por alguna razón no quiero recurrir en primera instancia a mi resguardo o a la justicia indígena, porque de pronto siento, por ejemplo, yo soy la esposa del gobernador y es a mí a quien me está violentando, entonces no me va a poder atender bien, o simplemente no siento que tenga las garantías, entonces yo puedo ir directamente a la justicia ordinaria.
creo que es necesario en ese sentido que se pueda buscar el apoyo de la comisaría de familia, ¿cierto? Sí, No, que es que a veces las fiscalías también le dicen, no, 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 vea, primero vaya a tal lado, ¿cierto? sí, Entonces, creo que la ruta que nosotros establecíamos era primero fiscalía. acompañarse de la comisaría de familia, cuando son Ok, mayores, pues, las mujeres, mayores de edad, pero cuando son menores, sí necesariamente hay que recurrir al bienestar familiar, que son la primera entidad competente para conocer de asuntos de niñez y adolescencia, ¿cierto? Infancia y adolescencia en nuestro país. sí. Eh, acá hay una cosa que también vale la pena pues como precisar, y es que a raíz de un caso muy puntual que teníamos acá en Antioquia, habían dos menores abusadas sexualmente. Resulta que el caso lo colocaron al interior de la comunidad, pero esa comunidad se demoró años en resolver la situación. ¿Qué pasa ahí? Sí. No hubo justicia para las menores. Entonces, finalmente, los papás, con el apoyo de la, del centro de justicia de su territorio, tuvieron que recurrir a la fiscalía para decir, oiga, saben que esto no lo pudimos resolver, casi que prácticamente manifestando de que no tenían la institucionalidad preparada para poder garantizarle justicia a estas dos menores de edad, y la fiscalía asumió. ¿Qué pasó? A través de un abogado solicitaron colisión de competencias, pues resulta que la respuesta de la Corte Constitucional, en este caso la comisión, creo que, no sé si no recuerdo muy bien, que crearon precisamente para dirimir esos conflictos, eh, manifestaron de que como no se había garantizado el acceso a la justicia de esas menores de edad, ya eso pasaba prácticamente a la autoridad judicial no indígena. Ujú. ¿Por qué? Que efectivamente puede la comunidad y la autoridad darse golpes de pecho para decir, oiga, yo soy el competente para asumir esa violencia que hay allí, pero si no lo hizo en un primer lugar, ya prácticamente perdió, diría yo, la competencia para que eso fuera a parar a la justicia ordinaria. Entonces De hecho, tenemos en yo, perdón. Sí, que de hecho yo había leído, y ahí tú me aclaras si es cierto, que la Corte había decidido que cuando se trata de abusos sexuales o de violencias en contra de niños, niñas y adolescentes, iba a seguir tomando la justicia ordinaria la atención de los casos por este tipo de situaciones, porque muchas veces no se estaba atendiendo. Incluso hay una cosa ahí que me llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, decía que si el abusador se casaba con la abusada, entonces no, pues ahí moría como el castigo, y se solucionaba la situación, cuando eso pues en la justicia ordinaria no sucede, y de hecho pues sería una forma de violentar y de revictimizar. Entonces me quedó esa duda, me gustaría que la aclararas, por favor. Bueno, cuando eso pasa, inclusive nosotras hablábamos hace más de un año con la Fiscalía, con la Dirección Seccional de Fiscalía de acá de Antioquia, nosotros le preguntábamos eso. Y ellos decían que efectivamente cuando eso sucede, que ellos pues como Fiscalía no se meten, siempre y cuando la víctima efectivamente haya consentido ir a vivir la persona que la violentó, ¿cierto? Mm. Pero no se puede obligar a la víctima a quedarse y casarse con esa persona. Entonces, en esa parte, la Dirección Seccional de Fiscalía nos aclaraba esa situación, que cuando eso pasa, pues ellos no tratan como de meter inmiscuirse ahí, sino que pues se hacen a un lado. Pero también es cierto que la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, cuando la procuradora actual Margarita Cabello Blanco estaba ahí como magistrada, eh, ella emitió una decisión en el sentido de que las violencias, cualquier violencia contra las niñas, las mujeres, los jóvenes o la infancia y la juventud,
de los pueblos indígenas, cualquier tipo de violencia tenía que pasar a la justicia ordinaria. Y eso ya, como les digo, la Corte Constitucional ya lo ha confirmado, aduciendo no, apelando a al elemento institucional, que en su gran mayoría de los gobiernos indígenas no tienen adecuado su elemento institucional como para garantizarle derechos en estas violencias. Porque es que también es evidente que en muchos casos, cuando las mujeres denuncian, y más cuando el gobernador es el agresor, termina la víctima siendo enemiga de todos allá. O sea, la revictimizan, la arrinconan y en el peor de los casos termina hasta castigada ella, ¿cierto? Hasta ahí se ha llegado como muchas veces la forma como se ejerce la jurisdicción indígena de manera errónea, ¿cierto? Y tampoco pues uno irá a castigar a las autoridades porque lo mismo pasa a ellos como lo que pasa a las mujeres. Muchos de ellos no conocen, no comprenden cómo funciona la justicia ordinaria y como le decía en la conversa pasada, muchos de esos no tienen ni la mínima idea cuáles son los derechos que hay que respetar, cuáles son los derechos que hay que proteger a las mujeres indígenas. Entonces, de ahí que la capacidad institucional no solamente tener reglas en garantía de derechos de las mujeres, sino también que las personas que ejercen la jurisdicción especial indígena, sea un gobernador, sea un mamo, quien sea, o sea, es a través de un consejo de conciliación o como lo quieran llamar, estén preparados para reconocer esos derechos, para reconocer que hay violencias que no hacen parte del mundo cultural de ningún pueblo, ¿cierto? Y ahí está otro vacío y otra barrera también. Sí, esa es una gran barrera porque una de las cosas que yo estaba pensando era eso. Muchas veces lo que se dice es que, bueno, pero es que esa es nuestra cultura y nosotros tenemos derecho a tener nuestras propias diferencias y nuestra propia cultura, pero qué tanto es esa cultura en conversación justamente con los derechos de las mujeres indígenas, hasta dónde llega la diversidad cultural y hasta donde lo que sucede también es que muchas veces terminan las mujeres indígenas teniendo menos derechos o menos protección porque hay cosas que se consideran como simplemente si es nuestra cultura, por ejemplo, no sé, que alguna vez escuchaba que algunas de ellas decían que entonces era normal que el esposo les pegara porque esa era la forma en la que ellas sabían que el esposo pues estaba interesado en ellas y entonces, o sea, cosas como de ese tipo que desconocen y que muchas veces terminan en feminicidios, en abusos sexuales, en cosas graves. ¿Cómo hacemos para poner a conversar los derechos de las mujeres en el marco de la diversidad y de la autonomía de los pueblos indígenas? Como le he insistido, yo creo que es muy importante, primero, que las mujeres se empoderen en sus Mm, derechos, aprendan a reconocer las diferentes violencias que viven en sus comunidades y en sus territorios y en sus familias. sí. Porque yo creo que no es hora de seguir normalizando bajo el manto de la cultura ciertas prácticas que nos han hecho daño por muchos y cientos de años, incluyendo las mujeres que no son indígenas, pero sobre todo las mujeres indígenas a quienes nos vendieron de que hay prácticas culturales que vienen desde la colonia que son propias. Y yo eso sí lo cuestiono claramente, ¿cierto? Por ejemplo, que digan Mm, que una niña a los 12 años se casa porque es cultural, no. Esa práctica viene desde la colonia y eso no es para nada propio de los pueblos indígenas. Ah, que es que el dote de las mujeres tampoco es propia. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido por miles de años y cientos de años que eso es propio, que eso es cultura, que esto y lo demás allá. Pero yo creo que también los pueblos indígenas estamos en el momento de revisar esas prácticas de manera crítica. Yo, por sí. ejemplo, soy docente de Madre Tierra de la Facultad ¿cómo es?, de Educación de la Universidad de Antioquia. Eso nos ha enseñado con los estudiantes a reconocer qué es propio, qué es apropiado, y que eso es apropiado que no está bien, ¿cierto? Y que hay
ese dominio colonial hay que empezar a convertirla en otra cosa. No podemos castigar a los pueblos que tienen esas prácticas culturales, pero la invitación sobre todo a las mujeres es a revisar cuidadosamente esas prácticas, que miremos que hay prácticas que nos indican de que las mujeres no podemos seguir cargando con una cultura que siempre nos ha avasallado, que siempre nos han dominado, que siempre nos ha mostrado como la peor cosa, como solamente destinadas a criar, a parir, a cocinar y ya. Y que no solamente sabemos hacer otra cosa más allá. Entonces sí es un factor clave que las mujeres tengan que empezar a reconocer eso. ¿Y cómo lo hacemos? Empoderando, formando a esas mujeres en sus derechos, desde la lógica cultural como desde el mundo de Occidente. Eso hay que hacer como una especie de diálogo intercultural cuando se habla de la formación y el empoderamiento de las mujeres, para que luego tampoco digan, vea, es que estas viejas están metiéndole feminismo, ¿cómo es? Feminismo puro y nos están separando a las mujeres de los hombres, porque a nosotros, a nosotras nos han criticado mucho por eso, que porque lo que hicimos fue hacerle daño a las mujeres, imagínense hasta allá. Sí, otro de los temas que son bastante inquietantes es todo el tema de la ablación, porque estaba leyendo recientemente que Colombia sigue siendo el único país en América Latina que todavía tiene ablación de clítoris. Y no sé de pronto si tú tengas alguna información sobre cómo va ese debate y qué se va a hacer para que eso no siga sucediendo. Porque muchas niñas también mueren en esa situación. Sí, el año pasado creo que, si mal no estoy, como a mediados o finalizando el año, conocí un caso muy aquí, nada más de Carmen de Atrato, que está aquí cerquita del municipio de Ciudad Bolívar, de una comunidad chamí, y trajeron una niña casi a punto de morir. Cuando empiezo a rastrear la información con unos estudiantes que son de Madre Tierra, justamente mis alumnos, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Sabían ustedes? Rastreen la información y varios de ellos me dijeron que no conocían el tema. Yo le dije, por favor, ayúdenos a rastrear qué pasó ahí, que trajeron una menor con una situación de esas. Y ustedes saben que eso no está bien, ¿cierto? Culturalmente no es aceptable, pero además de eso es un delito, les decía yo a los compañeritos. Total, es que como una semana después me dijeron que sí, que habían indagado, que habían averiguado qué había pasado. Yo le dije, mire, eso es una práctica, ustedes como estudiantes de Madre Tierra, que ya más o menos tienen conciencia de que esas cosas no pueden pasar, empiecen a lidiar y a trabajar eso allá, porque no es posible. Lamentablemente, y aquí hay una situación que creo que muchas veces, y por eso el diálogo intergeneracional es muy importante. Esa Mm. práctica, mm, sobre todo, son las heredadas por las abuelas, ¿cierto? Las mujeres que son mucho más jóvenes, que son mamás hoy ahora, ellas no se ponen a hacer ese tipo de prácticas porque saben que eso es un riesgo muy grande y también hay historias de que muchas niñas han muerto precisamente por una práctica de esas. Entonces, lo que se supo fue que la niña la tuvieron acá en Medellín. Ese caso creo que inclusive está en manos de Bienestar Familiar. En un caso tan delicado, Bienestar Familiar muchas veces es muy, ¿cómo se llama? Resistente en entregar, devolver a la menor a la familia, desde que no haya garantía, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que me dijeron allí efectivamente pasó, pero no se sabe si el cabildo actuó allí, que no creo, porque si fueron las matronas, como nosotros las llamamos, las abuelas, que hicieron eso muchas veces, esa práctica, inclusive mi mamá me decía que ni siquiera los hombres se daban cuenta de esa práctica. O sea, no era que muchas veces ignoraran, sino que no se dan cuenta de esa práctica, que en qué momento lo hacían. Sí sabían que existía eso, pero como les digo, es más una práctica de las abuelas que lamentablemente eso también es una herencia, no es cultural, es una herencia que viene de otros pueblos de por allá, de otros países. Y en la colonización se trajeron todo eso, ¿cierto? Que hacían ver
la vulva de la mujer como si fuera una cosa fea, el clítoris como si fuera un pene, porque eso así lo entendían las abuelas, que parecía pene y que había que quitar porque entonces se veía feo y que además de eso, la concepción era que si una mujer tenía clítoris, era una persona casi que prostituta, ¿cierto? Y Mm. podía sentir placer. Entonces, por ese lado, pues como que era una práctica más de las abuelas y por lo tanto, desde ese lado estético y el derecho que tiene a las mujeres a tener sensaciones, pues no estaba admitido. Entonces, eso es un asunto, como les digo, que lamentablemente no tenemos un diálogo intergeneracional, pero en este caso que les acabo de mencionar, pues por fortuna tenemos ahí estudiantes, ya diría uno, sensibles al tema, que pueden trabajar a través de ellos esa situación que no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Ujú. Entonces, esa es la situación y tampoco hay reglas internas de los pueblos indígenas en este caso. En esta comunidad no hay reglas internas que digan no puede volver a suceder eso. Y Y eso es lo lamentablemente, que a mí me preocupa, porque entonces queda muy en la voluntad de unos que quieran y otros que no quieran. Normativamente, ¿eso cómo está? normativamente eso es un delito. Si uno mira desde esta parte cultural, es un delito. Internamente tiene también que empezar a adoptar eso. Esto pasa lo mismo que con los feminicidios, que los feminicidios lo habían naturalizado por tantos años que es necesario poner en el debate las comunidades indígenas que eso es un delito, o sea, que es un delito grave, no es cualquier homicidio. Igual que este tema, el de la ablación es también un delito gravísimo porque están cometiendo unas atrocidades y unos vejámenes en contra de una niña, ¿cierto? De una niña que ni siquiera ha empezado a vivir, es una bebé, porque lo hacen es a una niña, bebecitas. Entonces, la invitación es que también en cabeza las mujeres puedan promover al interior de las comunidades que se establezcan reglas internas de que se prohíba esa situación. Pero, y Eh, entonces, mientras que se promueven esas reglas internas, por ejemplo, ahorita, justo ahora, en la normatividad colombiana, como está en conversación con la Jurisdicción Especial Indígena, si hay, por ejemplo, un caso de feminicidio, ¿cómo, qué pasa? O si hay un caso de violación a una menor, ¿qué pasa? ¿Cómo se está tratando esto? bueno, no, yo hablo por Antioquia. En Antioquia, como les decía, nosotros tenemos unas compañeras que se llaman las mujeres psicoorientadoras, psicosociales en cada comunidad. Y a ellas las hemos ido empoderando en estos delitos que se dan en las comunidades que antes no se tenía como no tan reconocidos como tal. En el caso del feminicidio, por ejemplo, la gente sabía que había muertes de mujeres, pero que no se sabía qué era feminicidio y la magnitud del delito, ¿cierto? Y el reconocimiento de ellos de esos delitos para nosotros es muy importante, que las mujeres aprendan a reconocer esos delitos, inmediatamente tengan que activar una ruta. De no ser así, es muy complicado porque se sigue normalizando esas violencias. Como quien dice, se la ganó porque se la buscó, ¿cierto? Se la ganó porque hizo tal cosa, o sea, siempre se justifica una violencia de esas. Entonces, Sí, Antioquia lo que hemos hecho es que pasa eso, inmediatamente las mujeres, las chicas psicosociales reportan eso a la Consejería de Mujer o ellas mismas llaman a la comisaría de familia o buscan el apoyo ahí en el entorno lo más rápido posible. Entonces, cuando teníamos esta alianza que le mencionaba al principio, inmediatamente conocíamos eso, nosotros inmediatamente colocamos en la línea 123. No sé qué tanto estará funcionando eso ahorita, pues como hay también cambio de gobierno, esperaría que eso no haya variado, porque aquí el tema no es que haya un tinte político con relación a una violencia de género frente a un feminicidio, ¿cierto? Aquí no nos podemos poner a cuestionar si era el centro democrático, si era petrista, si era el Partido Liberal, conservador, qué sé yo. Sí, sí, es una sí. violencia. Entonces es necesario pues que esas instituciones que estaban preparadas para apoyar y atender hayan seguido funcionando en favor de las mujeres que han sido víctimas de la violencia, pero también para la prevención de las violencias basadas en género, que
si efectivamente ha bajado índices, también hay que seguir bajando mucho más. Hay que también ya para las que están preguntándose a qué líneas pueden llamar, está también la línea 155, que es a nivel nacional y que puede servir de guía frente a casos de violencia, no solamente para mujeres indígenas, sino para todas las mujeres en el territorio nacional. Y también les recomiendo buscar una página que se llama ellaslibresdeviolencias.com, porque en esa página se van a encontrar con las rutas de atención para cada tipo de violencia y también en cada lugar. Entonces pueden poner ahí, por ejemplo, yo estoy en Medellín, o yo estoy en Cúcuta, o yo estoy en la parte en la que estén del país, y van a decir, bueno, el tipo de violencia que yo estoy viviendo, por ejemplo, es física, entonces la vas a poner y te aparece cuáles son las instituciones que te atienden, cómo pueden buscar diferentes ayudas, pero a mí me parece que también es muy importante eso que tú estás mencionando, Nuri, porque siento que en esto muchas veces lo que funciona es que cuando falla la institucionalidad, cuando falla incluso que tenemos leyes, pero que las instituciones simplemente no las cumplen, y está todo lo que tú hablas de violencia institucional, también es muy importante que nos apoyemos entre nosotras. Entonces, para eso también me gusta mucho visibilizar cuáles son las organizaciones que están en ese momento apoyando. Digamos que yo fuera una mujer indígena, no sé, del Amazonas, yo no estoy en Antioquia y estoy viendo este video. ¿Tú tienes alguna recomendación para mí sobre cómo, a dónde podría acudir porque no me están atendiendo en mi comunidad, porque la institución fui y me dijeron que ellos no tienen nada que ver con eso y que yo me las tengo que arreglar con mi comunidad? Sí, mira, hay un asunto que usted me acaba de mencionar, me hace recordar, vamos a ver si aquí tengo el logo, vamos a ver si alcanzan a ver. Les voy a mostrar un logo que es de la Defensoría del Pueblo, que cualquier violencia sufrida por una mujer se podía descargar, es un app, y en Sí. esa app ¿Cómo se se... llama? Espérate un momentico, yo les muestro. Vale. Mira, Sí. ¿Cómo se llama? es, Corinto. No, no lo. eso se llama, si se alcanza a leer, Pero como se aparece reflejada, no sé, no, léela tú. ¿Cómo, vamos a ver si... cómo se llama? Que Esa aparece reflejada su es imagen. que la Defensoría del Pueblo acá en Antioquia, yo creo que eso es a nivel nacional, dice Contigo, ya la alcancé a leer al app revés. contigo, sí, app Sí, contigo. sí, Entonces, esa app también sirve para que las mujeres puedan escanear y inmediatamente las lleva uno a un link para poder denunciar casos de violencia basadas en género. sí. Eso es por una parte. Si no pueden acceder porque no tienen la forma de conectarse, porque el internet no da, entonces en cada municipio hay una personería municipal y a través de las personerías municipales pueden llevar las denuncias porque las violencias institucionales, cuando los servidores públicos se niegan a recaudar la información, a tramitar las denuncias de las mujeres víctimas, pueden ir a colocar una queja disciplinaria en contra de ese servidor público en la personería municipal. Si están en las grandes capitales, puede ser en la Defensoría del Pueblo o las Procuradurías. En el caso de Antioquia, yo me imagino que debe haber también procuradurías provinciales en todos los departamentos en Colombia. Hay procuradurías provinciales también que no son solo en ciudades capitales, sino en municipios grandes. Existen esas procuradurías provinciales que ustedes pueden ir a colocar la queja. Y la queja ustedes también pueden seleccionar si lo quieren colocar con nombre propio o como anónimo, Sí. ¿cierto? En contra de esos funcionarios. Eso es muy importante. Uno cree que eso no ayuda y mentiras que sí, ayuda, porque usted va a poner la queja y le va a hacer seguimiento a eso. ¿Mm? Sí, aquí nos están escribiendo en los comentarios, Cielo dice, de hecho, la línea 103 se potenció para esos casos. Se llama línea de la vida a nivel nacional y con geolocalización y grabación en tiempo real. Muchas gracias, Cielo. Vamos a ver qué otros comentarios hay por acá.
dice que fue reinaugurada por Petro. Sí, es App Contigo. Entonces, bueno, ya hemos hablado de varias posibilidades. Uno, en la línea 155. Dos, la línea 123. Tres, la página ellaslibresdeviolencias.com. Cuatro, también está la que nos acaba de decir, la aplicación que nos dice Cielo, que se llama App Contigo. Y cinco, la línea 103 que nos acaban de mencionar acá en los comentarios. Entonces, miren que sí tenemos opciones y lo importante también es que podamos conocer cuáles son las violencias y qué hacer frente a esas. Hemos mirado de pronto también, bueno, ya sabemos que se están dando esas violencias, que tenemos unas barreras institucionales y qué debemos hacer. ¿Qué recomendaciones o qué conclusiones puedes dar tú, Nuri, para las mujeres que nos están viendo y para las que nos van a ver después, incluso también para las instituciones que se conecten luego y puedan ver este video? Mire, es muy importante, primero, que las mujeres, vuelvo, insisto, que se empoderen en sus derechos, que aprendan a reconocer las violencias. Es como cuando uno está enfermo y uno no sabe qué enfermedad tiene, va a ser difícil que le hagan el tratamiento debido a uno, ¿cierto? Sí. Pero uno es el que tiene que reconocer esa enfermedad, o sea, dónde le duele, qué le está pasando. Y en ese sentido, estas violencias las mujeres tienen que aprender a reconocer, porque muchas veces, mire, hemos conocido casos tan terribles que las mujeres están viviendo violencias y se hacen como las que no pasara nada, ¿cierto? Y que eso lo Ujú. que genera es seguir aumentando, eso es como el cáncer que va comiendo hasta que termina matando a uno, ¿cierto? Y eso pasa después de vivir tanta violencia que no reconocemos, que no somos capaces de salir de allí, lo que termina es en feminicidio. Esos Sí. hechos que ya cada vez más aumentan, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que las mujeres aprendamos a reconocer las violencias, las psicológicas, las físicas, las violencias vicarias y otra cantidad de violencias que existen a nuestro alrededor, que es integral. El tema de la violencia económica, que tampoco nosotros muchas veces vemos, la Mm. violencia que se da en contra de la madre tierra, que nos afecta no solamente en la salud, sino también psicológicamente. En el caso de los pueblos indígenas, yo estos días decía, cuando se afecta el territorio, afecta los espacios sagrados de vida de las mujeres. Y lo que eso genera es afectar psicológicamente a las mujeres y puede afectar a otra cantidad de personas, y eso no lo vemos nosotros. En el Ujú. mundo de Occidente no se conoce la violencia espiritual, pero en el caso de las mujeres indígenas y en los pueblos indígenas se conoce la violencia espiritual. Y estamos lejos a que las autoridades judiciales puedan hacer ese reconocimiento, ¿cierto? Y eso se da mucho en las comunidades y por lo tanto es muy importante reconocer esa diversidad de violencias que las mujeres en el día a día viven en sus comunidades, en sus territorios, al interior de su familia. Porque lo que hace también es que como no reconocemos esa violencia se vuelve cíclica. Si yo vivo una violencia y no sé qué es violencia, voy a seguir repitiendo eso al interior de mi familia. Voy a seguir repitiendo eso en contra de los niños y niñas, ¿cierto? Y eso es lo más perverso que hay. Entonces es muy importante eso, reconocer, empoderar nuestros derechos, pero también aprender a reconocer esas rutas de atención, que bueno que aquí hemos mencionado 5, pero ojalá también pidan acompañamiento de las comisarías de familia, pidan acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que quizá de pronto no somos muy amigos, pero en una situación de esas vale la pena que recibamos orientación de estas entidades. Que hay que ir a una organización indígena, la más cercana que haya, y reconozcan que tienen trabajo sobre violencias basadas en género, porque yo sé que todas las organizaciones no la tienen. Aquí la organización indígena, a través de la consejería, se ha hecho un ejercicio muy importante, muy valioso, ha ayudado mucho a las mujeres. Ese acompañamiento de las mujeres es muy importante. Vale la pena buscar acompañamiento psicológico fuera de su territorio también, además de los médicos tradicionales, los tehualas, los aibaná, porque no solamente
las mujeres indígenas nos enfermamos de Jai o de las fuerzas espirituales, sino de otras cosas. Y por lo tanto, ir a buscar un acompañamiento psicológico afuera no quiere decir que estemos locos ni locas, que eso es necesario, ¿cierto? Eso es necesario. Es como también aprender a identificar eso. Para las instituciones de afuera, la de justicia ordinaria, y no solamente, yo aquí como me refiero a eso, no solamente la fiscalía, sino también la gama o la institucionalidad que tiene competencia en llevar o conocer el caso de las violencias de género, es muy importante que reconozcan, pues primero tienen que aprender que hay una legislación, que hay jurisprudencia en favor de las mujeres indígenas, porque si no lo conocen, entonces van a seguir haciendo lo mismo, violentando institucionalmente a las mujeres indígenas que están buscando garantía de derechos y justicia, ¿cierto? Entonces, primero tienen que reconocer eso, pero también muy importante que se revisen las barreras que existen en contra de las mujeres indígenas. Que vos ahorita estabas mencionando antes de reconectarme el tema de los intérpretes. Si hay una mujer que no sabe hablar castellano, es obligación sí, y garantía, eso tiene que ir con debido proceso, que a esa mujer le pongan y le busquen un intérprete, porque lo contrario, la mujer se va a quedar en las mismas y ahí no va a haber garantía de derechos en favor de esa mujer y le están violentando su debido proceso en ese sentido. Entonces, eso es clave, la interpretación es sí o sí obligatorio, más cuando las mujeres no saben hablar bien el castellano. Y además de eso, pues también como la comunicación permanente. Mire, nosotros avanzamos con el tema del ejercicio interjurisdiccional, sobre todo cuando se habla de la justicia, ¿cómo se llama? Del artículo 246 de la Constitución Política, que nos remite a tener una justicia coordinada. Y en ese sentido, la coordinación no es que venga fiscalía, lleve el caso y ya nos olvidamos de la situación. No, tiene que haber un diálogo permanente entre las dos jurisdicciones para que por lo menos entonces la garantía de derecho a esas mujeres violentadas, a las niñas violentadas, se dé efectivamente. Porque entonces también teníamos un caso aquí, había teníamos sospecha de que había un señor que había cometido el feminicidio, pero cuando fueron a colocar a la fiscalía el caso, ellos dijeron, no, es que nosotros no funcionamos así como funcionan ustedes. No. Bueno, entonces, ¿dónde generamos el diálogo para que ese tipo no se escape? Pues entonces nunca se dieron y resulta que tenemos sospecha de que volvió a matar a otra mujer. O sea, 2 feminicidios ha cometido el tipo ese. Y creo que hasta alturas de la vida la justicia ordinaria no ha hecho nada. ¿Dónde se dio la coordinación? Cuando estas autoridades lo tenían en las manos, lo querían entregar a la justicia ordinaria, imperó más las reglas del mundo de Occidente que la que se podía coordinar ahí para que no cometiera otro hecho y efectivamente cometió otro feminicidio. Eso es lo que creemos nosotros, ¿cierto? Entonces, es para que, o sea, esa coordinación se tiene que dar. Sí, eso es un vacío muy grande que hay allí, porque entonces no, vengan, llevemos a la justicia ordinaria y ustedes háganse por allá y nosotros llevamos el caso. Yo creo que eso se ha malentendido, malinterpretado, lo que nos da el artículo 246 de la Constitución en materia de coordinación interjurisdiccional. Y hay otra cosa ahí que me parece muy importante, lo leía en una de las sentencias de la Corte, el BBVA, que decía que las mujeres víctimas de violencias no tienen en ellas como toda la carga probatoria de lo que está sucediendo y que las instituciones que están encargadas de administrar todo el tema de justicia tienen también el deber de investigar y de facilitar toda esa carga probatoria, porque además también está todo el tema de la protección que se debe dar. Y en este caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas, no solamente las mujeres en general son sujetas de especial protección, sino también las mujeres indígenas y más cuando se trata de mujeres, de niñas y adolescentes y de menores de edad. Así es. Sí. Bueno, este tema es muy,
muy amplio, pero yo siento que nos han quedado muchas claridades y te agradezco mucho, Nuri. No sé si tú tienes algún comentario para cerrar y también si hay alguna persona de las que están conectadas que tenga alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Y si no, que las dejen en los comentarios para quienes los van a ver después en las grabaciones, porque pues la idea es que podamos hacer esa conversación de saberes y mirando qué cosas se pueden seguir conversando para que esto tenga alguna ruta de acción que sea efectiva para los derechos de las mujeres indígenas en este caso. Bueno, mira, yo quisiera como, bueno, ojalá el material que yo les comentaba, lo del protocolo de atención, rutas de atención en materia de violencia de género, que pudo haber publicado la organización indígena a través de la Consejería de Mujer Indígena, se pudiera conocer. Yo voy a tratar de cómo es de conectarme con la consejería, a ver si ellos sacaron el material finalmente. Me lo compartes, por favor. Eso, también se había sacado un material sobre feminicidios, como explicando específicamente qué es ese delito, y también se había sacado otro material sobre violencia institucional. Desde un lenguaje supremamente sencillo, pues se intentó construir para que eso fuera como comprensible. Y yo creo que es necesario también ir como construyendo material pedagógico Sí. desde las personas que tengamos la posibilidad y compartir eso con las mujeres a través de este tipo de redes sociales. Yo hago parte de una asociación que recientemente pues ya cumplió hace un año, Asociación Tejido Mujer Indígena en Antioquia, y hemos tratado como de ir en nuestra línea de acción y también acompañando a las mujeres que así lo requieran. Yo en este momento estoy en otro lado, pero he acompañado como en 2 oportunidades a 2 compañeras que tenían una situación compleja y una de ellas justamente tenía que ver con un asunto que pasó por allá en el sur del país, pues en materia de su bebé y la compañera decía pues que nunca se había dado cuenta que había estado viviendo una violencia. Cuando llegamos acá a Antioquia, el tema fue que le tocó a ella decir, renuncio a esa comunidad para poder que mi autoridad me protegiera, ¿cierto? Porque la estaban arrastrando y, mejor dicho, le hicieron toda una persecución, le mandaron la policía, aquí la policía la persiguió porque la denunciaron por rapto, por secuestro de niño, una cantidad de cosas. Después de las violencias que vivió, siguió viviendo pues estando fuera de ese territorio aquí. Eso no fue una cosa muy maluca. Entonces, a partir de eso, yo dije, pues si las compañeras vienen y nos buscan y a través de esta asociación, nosotras estamos dispuestas a seguir orientando, acompañando. Por fortuna tenemos aquí después de la pandemia las conexiones virtuales, de uno poder acompañar también desde en línea a muchas mujeres y a muchas personas que así lo necesiten, ¿cierto? Sí, en esta página también todas las que se acercan buscando ayuda, generalmente cuando yo tengo la posibilidad del conocimiento, se los doy. Y también una de las cosas que hago es enlazar a personas, a víctimas con personas que las pueden ayudar, sean personas o sean organizaciones en diferentes partes del mundo. Entonces, eso también, yo pienso que el apoyo que nos podemos dar entre todas las que estamos interesadas en esto es muy importante porque si nos quedamos esperando solamente a lo institucional y a que las leyes funcionen, pues ya sabemos que no, pero nosotros las hacemos funcionar. Están también los medios de comunicación, tenemos muchas estrategias y yo pienso que lo importante también es que las que lo están viviendo o lo están presenciando no se queden en silencio. Muchas veces hay pues como mucha frustración porque se ponen las denuncias y muchas cosas quedan en la impunidad, pero también quedarnos en silencio todo el tiempo, pues tampoco soluciona nada. Entonces, si le vamos a poner las cosas como en orden de posibilidades, la posibilidad que va a suceder si me quedo en silencio va a hacer que la violencia aumente y que incluso termine con mi vida. Pero si yo decido buscar ayuda, la posibilidad es que esto se tenga una solución y que pueda encontrar esa ayuda y pueda salvar mi vida. Entonces, eso es muy importante y no
no menospreciar, no considerar que una violencia es pequeña porque está mostrando las primeras banderas rojas, porque como decíamos, la violencia siempre va en escalada, en escalada, en escalada, hasta que ya es algo que no se puede hacer nada, que cuando ya termina en un feminicidio. Entonces, pongámosle límites desde el principio. No aceptemos nada que sea violencia. No hay, no importa que digan es que somos sensibles, delicadas, quejumbros, lo que sea. No aceptemos las violencias de ningún tipo, por favor. Gracias, Nuri. Así es, no se Gracias. puede permitir ningún tipo de cero violencia, cero tolerancia a las violencias de género. Así es. Así es. Gracias a ti por compartirnos tu conocimiento. Porfa, compárteme el material que me dijiste, porque seguramente habrá personas que me van a escribir preguntándome qué quieren ese material para compartírselos. Y bueno, dejen ustedes en los comentarios, cuando vean esta grabación, también las preguntas que tengan, los comentarios que tengan, y vamos a estar atentas. Y Anuri, ¿dónde te pueden contactar a ti en caso de que te quieran contactar? Ah, bueno, yo tengo, yo tengo mi Instagram, pero yo soy muy malita para las redes sociales, a duras penas lo que necesito consultar. Sí. Em, Sin embargo, pues yo tengo mi correo personal, yo les puedo compartir a través de del chat de acá mi correo personal y pues entonces en eso en algún momento podría yo atender a las personas, apoyar, acompañar, eh, pero también manifestar, como les decía, hacemos parte de un tejido de mujer que recientemente cumplimos un año. También estamos dispuestas como a colaborar a través de esta red, de esta asociación. No me sé el correo, recientemente me lo compartieron, como les digo, ya pues estamos nosotros preparándonos, vamos a ver qué nos depara pues el universo en el futuro, pero sí la disposición, la voluntad para acompañar a muchas mujeres existe. Listo, entonces yo voy a recordar tu correo, que aquí lo estoy leyendo, es N, Y de yuca, A, G, A, R, I, N Yagarí, Sí. @gmail.com, para quienes se Ujú. quieran comunicar contigo. Muchas gracias. A usted. Que tengas una feliz noche y gracias por compartirnos sus conocimientos, a todas las personas también que se conectaron y que se van a conectar después al ver la grabación. Linda noche Muchísimas gracias a usted, que esté muy bien. también.